Y al igual que se podía entender la llegada de Antonio Hidalgo como una necesidad de hacer un giro de timón para cambiar la situación, Totalmente, ¿eh? Nosotros lo dijimos aquí. que era necesario, porque la situación Que se parecía podía no iba a entender, acabar, que era entendible, nosotros conocíamos cómo estaba el vestuario con Acejo y pero Acejo que era y entendible que creíamos que lo el podía cambio. sacar, pero que era entendible que se tome esa decisión. Ahora, viendo el Sevilla Atlético después de no sé cuántas jornadas con Antonio Hidalgo, yo más que entendible, sinceramente, lo necesario. lo veo necesario y de forma obligatoria, y cuanto antes mejor, porque las jornadas pasan y cualquier empatito que sea un puntito más es hambre para hoy y pan para mañana. Es que el Sevilla Atlético tiene la suerte, Acejo, Hidalgo, de que el empate con el Betis Deportivo, los resultados en el resto de los equipos, es que todos los equipos que están en su zona, en su batalla por la permanencia, pierden. No, y consigue Pero- recortar un punto. Y a la consigue permanencia. recortar un punto, pero es que lo normal es que tuvieran sacado dos, porque el resto de jornadas hay muchos equipos que aunque estén en la parte baja de la tabla, ganan con mucha No, facilidad. y el Mancha Real juega con Lutrera. Exacto. Por cierto, vamos con los comentarios. Dice aquí Perlita: Hidalgo quiere decir que Acejo lo hizo peor. No sé por qué no lo hacéis la ola en rueda de prensa. Totalmente, pero es que a mí me parece un argumento muy pobre. Es muy pobre. Dice C. Reguera 2: la situación es muy complicada, pero Acejo no merecía seguir. Año pasado estaba Juan Luis Carmona, José Ángel Luismi, Iván Romero, jugadorazos y cayeron a segunda. Sí, no, creo que era. Pero te voy a comentar. Sí, lo primero, de hecho era lo que estábamos comentando, Sí, ¿no? que era entendible la salida de Acejo, Sí. pero yo no estoy de acuerdo con lo del año pasado. ¿Por qué? Porque de esos jugadores que ha nombrado, Juanlu, ¿de acuerdo? Lo tiene gran parte de la temporada, Sí. pero muchos partidos no lo tienen por convocatoria del primer equipo. Carmona, olvídate. Y con lesiones de por medio de José Ángel Carmona el año pasado. de Olvídate. Ikio. Luismi tuvo lesiones, hay que recordarlo, Y y de hasta la hecho- segunda vuelta Y no de se pone hecho, Luismi la recta, All-Star. y de hecho, la recta final, los partidos clave que hubieran sido la salvación, es No decir, tiene a Luismi. la visita al campo del Gimnasio de Tarragona, el partido contra el Linares aquí, y creo que el campo del Linense, no tienes a Luis Cruz porque está lesionado. Y es tu mayor potencial ofensivo. Iván Romero no lo tiene. Literalmente no lo tiene. No lo tiene. Al Es que final, no al toca final todo el llega, año. al O sea, final llega se algunos partidos. tiene que reinventar a Nacho Quintana de delantero. Al final llega algunos partidos, pero sí es verdad que Iván Romero no está a un gran nivel porque Iván Romero está a caballo entre el primer equipo y el segundo equipo y es imposible que llegue y sea el santo. Y ya Es no es eso, imposible. es que Acejo se reinventa un equipo que lo había dejado Gallardo. Sí, Se o sea, reinventa. que nos podéis tachar de muy acejistas, pero es que la cosa está ahí, que más allá de los resultados eran las sensaciones y saber que el año pasado gran parte del descenso, o sea, gran parte de la culpa del descenso del Sevilla Atlético viene precedido de la grandísima necesidad del primer equipo de llevarse jugadores para Es que allá. tanto es así. Que obviamente al final el objetivo de un filial es nutrir de futbolistas al primer equipo. O de Perfecto. promocionarlo. Pero el mosqueo viene de que esos jugadores que promocionaban al primer equipo iban para calentar asientos. Sí. Iban para calentar asientos. Y es algo que aquí se lo hemos criticado también a San Paoli. Que le ha quitado jugadores al Sevilla Atlético. Y no ha jugado ni un minuto. Ahora no, ahora directamente no lo llama. Pero es que me parece perfecto. Claro. Dice C. Reguera. Y este año no hay lesiones y ausencia. Pedro Ortiz, Nacho Quintana, Carlos Álvarez, Quique Sala. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, de lo que has dicho, Pedro Ortiz se ha marchado. También los hemos criticado. Sí. De que Pedro Ortiz salga en el mercado invernal y su reemplazo sea Joao Daniel, Joao un Daniel, descarte del Sporting Portugal. que tiene buena pinta, que Sí, tiene sí. buena pinta de jugador, pero que no viene adaptado. Y en el mercado invernal, lo dicen muchísimos entrenadores, que es muy complicado adaptar a los jugadores. Nacho Ahí Quintana. ahí no culpamos a Antonio Hidalgo. Lesión de Ikio. Nacho Quintana, lesión de isquio. Mala suerte, gravísima, gravísima. Vale, lo entendemos. Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. A Bueno, caballo entre primer y segundo equipo. cuando vuelve es capitán de barco. Sí. Y cuando no está Carlos Álvarez, caso de San Roque del EP, se nota una barbaridad. Sí. Totalmente de acuerdo ahí. Quique Sala no lo ha primer equipo. olido Totalmente. Hidalgo prácticamente. Totalmente, estamos Y de acuerdo. Hecho, y de hecho, a mí me hubiera gustado mucho ver la historia. Mucho. Muchísimo. Ver la historia de Quique Sala con Acejo. Porque Acejo lo tiene Quique Sala un partido, que es el de Lucas Murcia. Gana 2-0. Después de eso no vuelve a ver Quique Sala ya nunca más. A mí me hubiera gustado si hubiera tenido a Quique Sala otra vez, si hubiese vuelto a ganar Pero con Acejo. vamos con Y lo que además, decía es que Ferreira. cuando vuelve Quique Salas, por segunda vez al Sevilla Atlético, es el partido del Recreativo Granada de Hidalgo, que es la primera victoria de Hidalgo con el Sevilla Sí, sí. Atlético. O sea, que algo hubiera tenido que ver. Pero vamos con lo de Cerreguera. Si es que estoy totalmente de acuerdo. Y esto que voy a decir, ojo, que es que todo esto ya es opinión. Aparte de Sí, o sea, sí, que no. esa es la información que se ha sacado y ya está. Todo esto es opinión. Estoy de acuerdo que Antonio Hidalgo no ha tenido tampoco los nutrientes, los ingredientes perfectos, ¿no? Y que el para hacer mercado un de buen fichajes ha sido rendimiento. un cachondeo. El mercado de fichajes ha sido Ha sido un brutal. cachondeo. Le han quitado a dos jugadores que iba a recuperar importantes. De hecho, él lo dijo cuando Quique Salas regresaba al Sevilla Atlético, lo dijo en una rueda de prensa. Era el mejor fichaje para él. Era maravilloso, era el mejor fichaje. Pero eso no quita que. Y ahí vengo yo del error de poner a alguien de fuera que seguramente no tenga el máximo conocimiento de toda la cantera del Sevilla, que
al traerte a alguien de fuera es imposible, no por culpa de él, sino por que no lleva 15 años en el club. Es imposible que sepa que ante esa ausencia, lo que suele hacer el Sevilla Atlético es de tirar de jugadores del C, tirar de jugadores del juvenil, que ya hizo Acejo. Acejo tira de Quique Sala, Acejo tira de Capi, tira de Lulo, tira de Arco. Tira de Arcos, Acejo tira de jugadores de abajo, que le da un buen rendimiento. Este año en el C ha vuelto a jugar Diego Rodríguez, que no ha pisado el Sevilla Atlético con la necesidad gravísima que tiene de gol el Sevilla Atlético. No ha pisado ni una convocatoria Raúl Rojas y está haciendo goles en el Sevilla C a mansalva. Obviamente, tampoco, yo qué sé, hay jugadores que, por ejemplo, lo ha pisado Darío Benavide y ha desaparecido. Has tenido necesidad a los laterales y no has llamado ni a Ángel Mancheño ni a Néstor Senra, por ejemplo. Jugadores que llevan muchos años ahí. Que es que tú miras el C y que me digas que el C no tiene validez haciendo una gran temporada en tercera federación y tú estando en la parte baja de la tabla de segunda federación, no te vale. Porque es que yo lo estaba pensando hoy y digo, es que yo creo que a día de hoy tú pones un amistoso en el Jesús Nava al Sevilla Atlético con la dinámica que tiene y el Sevilla C con la flechita para arriba como lo dirán los del Pro, y a mí me gustaría cómo queda ese partido, Sí, porque es que el Sevilla C está muy porque arriba. Porque el Sevilla C es un equipo. Otra cosa que vengo yo es lo que no es el Sevilla. Otra cosa que vengo yo a criticar a Hidalgo, y lo dijimos ya en el último 1 para 1, es aprovechar los momentos y conocer al jugador. Es decir, nosotros sabemos que Talavera lo tiene que estar pasando mal. Al final es un delantero, y un delantero vive del gol, y eso lo hablamos con quién fue, con Santisteban, y un delantero vive del gol, más allá de todo. Vale, Santisteban mete el gol ante... Uy, Santisteban, me he ido. Talaverón mete ante el Yeclano, que salva 3 puntos muy importantes para el Sevilla Atlético. Le salva el asiento a Hidalgo. Y en el momento que, si tú conoces a Talaverón, tú sabes perfectamente que es el jugador de la plantilla que más gol tiene, pero de largo. Talaverón tiene a sus espaldas un currículo de muchísimo. ¿Cuántos goles habrá marcado en toda la cantera de Talaverón? Brutal, Talaverón. A 20 goles por temporada siempre. Fácil. Esos momentos tienes que aprovecharlo, porque es un delantero con gol que, como se reenganche, tú el gol lo tienes asegurado. De hecho, es la apuesta del Sevilla Atlético. Le pide, que me parece perfecto, cuando, de hecho, ese partido no estaba yo, te lo dije a ti. Sí. Los ingredientes que le pedía a Talaverón, o sea, las herramientas que baje, que le pedía a que Talaverón. luche, que caiga banda, que baje balones, que Perfecto. se combine. Día del EPE, entra Talaverón desde el banquillo. No lo pone titular después de salvarte el asiento, Vale, pero puedo entender que ese partido lo dé de suplente, ¿no? Para ver, a ver si ha aprendido, ¿no? Entre comillas. Ese partido sale. Yo no, la verdad, pero bueno, vale. Ese partido sale y crea ocasiones, crea peligro, apareciendo por banda, tiene una. Y un momento, ahora vamos con eso, Cerreguera. Y luego el día del Betis Deportivo lo vuelve a poner el suplente, cosa que no entiendo. Y vuelve a salir en la segunda parte y vuelve a ser un jugador muy importante. Sí. Y vuelve a ganarte balones en el centro, en el campo contrario, estando solo con 4 defensas del Betis Deportivo. Porque es que aquí a lo que voy es que yo creo que Talaverón, o sea, la titularidad de Talaverón es compatible con la titularidad de Isaac, por ejemplo. Pero yo voy que creo que es, por característica de la plantilla, una plantilla totalmente perfecta para jugar con 2 delanteros arriba. ¿Por qué? Por características de delantero que tiene Talaverón, que tiene Isaac, que tiene Musa también, que lo hemos dicho muchas veces, que nos encantaría verlo en esa segunda punta, porque yo creo que tiene unas características que se le puede sacar muchísimo jugando detrás o al lado de un 9 más fijo como puede ser Talaverón. Que ese centro del campo con 2 jugadores nada más se ha visto que es imposible que se sostenga, porque no tiene a Pedro Ortiz. Me parece increíble, o sea, me parece normal y me parece evidente que pega un bajón de calidad la plantilla en el momento que se va Pedro Ortiz, pero es que ese sistema, si no tienes ese jugador como Pedro Ortiz, no lo puedes aguantar. Es que es imposible. Dice Cerreguera, se ríe, pero si Talaverón está bueno, porque jugó 3 años en el juvenil, no pasó a Sevilla Atlético y se queda en el C. Para empezar, primero, Talaverón es su primer año senior. Eso para empezar. Para empezar, o sea, bueno, y para continuar, en el Sevilla se miden los tiempos así. Segundo año senior, 2002. Sí, el primer año senior es el año pasado. Sí. Para continuar, en el Sevilla se miden los tiempos así. ¿Por qué? Porque lo raro, lo anormal, fue lo que pasó con Carlos Álvarez. Sí, segundo senior, nos hemos equivocado, Cerreguera. Gracias por el apunte. Lo hemos comentado, que lo anormal, lo raro, era lo de Carlos Álvarez, lo de Zarzana, lo de Juanlu, que dieron el salto. Sí comió juvenil, pero por ejemplo, Juanlu sí salta directamente al... Por ejemplo, es lo normal. También te digo, Talaverón llega en un momento que es que el filial antes tenía a un tal Iván Romero, que está haciendo un temporadón en Tenerife. Es normal. No un tal Iván Romero, a un tal Antonio Casas.
por ejemplo, antes, Por ¿no? ejemplo. Que tiene a dos jugadores por delante que en ese momento el jugador en etapa de crecimiento lo que tiene que hacer es hartarse de jugar, Exacto. ¿vale? Luego, siguiente, ¿cuál es vuestro once ideal en este momento entonces? Porque según comentáis un doble punta, ¿a quién quita? Yo lo tengo claro, yo lo he dicho muchas veces y creo que te lo comenté el otro día. Yo pondría una línea de 4, yo jugaría con el 11 de acejo de 4-1-3-2. inicio de temporada 4-1-3-2. Y ahora mismo pondría Alberto Flores, lateral derecho Valentino, centro de la defensa. Yo experimentaría porque quiero verlo ahí con Diego Hormigo y con Darío Benavides. Creo que es un tío válido y lo ha demostrado siempre. Y creo que sería interesante ver a Darío Benavides en defensa con Hormigo. Y lateral izquierdo Pablo Pérez. Pivote Lulo da Silva. Sí. Luego por delante tendría mis dudas, porque yo creo que ahí tiene muchas armas Cejo. No, es que ahí es lo bueno que con ese tiene tantas sistema, armas. claro, ahí tiene muchas armas de jugadores similares en características. Obviamente, Isra es insustituible, eso es así. Isra y Carlos Álvarez tienen que ocupar dos posiciones de esas tres, Sí. 100%. Y en la otra, pues tiene muchas más variantes. Puedes cambiar un poco ese 4-1-3-2 que se convierte en 4-2-3-1. O en 4-4-2. O 4-4-2, o tiene muchas variantes porque tienes ahí a Manu Bueno, tienes a Joao Daniel, que yo tengo ganas de verlo un poquito más liberado de Tienes a Capi, carga defensiva. por dentro. Tienes a Capi, tienes a muchas variantes. Uso, Luego, Arco. en la doble delantera, tienes, obviamente, para mí los titulares deberían de ser Talaverón e Isaac, pero también tienes ahí A Musa, al jugar Alex. con doble punta. Puedes poner más adelantado a Carlos Álvarez. Alexandro, como Puedes segundo poner a punta. Alessandro, puedes poner también más adelantado a Arcos o a Irra, Sí, más sí, cerca de la punta. Sí, es que variantes hay un montón. Yo veo ese sistema, veo que tiene más variantes. Pero es un equipo que se ha hecho para ese sistema. Porque era un equipo presionante, un equipo que... Muy adaptado para eso. Yo a Daniel lo he visto 2 partidos y necesita 5 segundos para hacer una jugada. Es que yo no entiendo, y lo que yo le critiqué a Hidalgo y él por su orgullo, porque una persona en sí, o la presión que me da, que le tira mucho su orgullo, lo comentó en una red de prensa, le dije, oye Hidalgo, Antonio, ¿por qué un jugador que lleva 2 días, que no tiene ni idioma y no está adaptado, lo pones de titular en un partido que te juega en la vida ante el San Roque LP, que es rival directo, de titular los 90 minutos? Porque lo ve adaptado. Pues yo, sinceramente, con todo el respeto del mundo por Joao Daniel, que me parecerá un jugador fantástico y por eso he ido con tantas categorías inferiores de Portugal y seguro que será un fantástico centrocampista. Yo le veo cosas. Puede ser, pero de momento que no está adaptado, que tú pongas antes a Joao Daniel y luego la segunda parte a Nacho Vizcaíno por dentro, con todo el respeto del mundo a Nacho, y que seguro que siendo juvenil de segundo año en un futuro lo hará bien, poner esos dos jugadores ante Carlos Silva, que es un tío más contrastado, que es segundo año de senior, que es un peso pesado en el vestuario y que te hace la misma función o mejor que el propio Joao Daniel, yo no lo entiendo. No, entre otras cosas, porque yo creo que lo más positivo para yo, Daniel, es entrar poco a poco en el equipo, ¿sabes? Sí. Dice Cerreguera, bueno, dice Gonzalo Tortosa, yo Daniel tiene buena pinta. Mira, Gonzalo Tortosa se acaba de enterar que existe Yo Daniel, creo que sí, yo creo que se acaba. Gonzalo Tortosa, te quiero. Amigo. Cerreguera 2, otra vez, dice, prefiera Lulo, por cierto, muchas gracias, Cerreguera, porque estamos llegando a un debate muy bueno. Sí, Prefiera a Lulo y Bueno de aquí a Lima en el medio campo. Totalmente. Estoy de acuerdo. Es que es así. Además son dos jugadores que se puede complementar muy bien. Pero ya en un centro de campo de dos, yo también, a mí me gustaba mucho el sistema de un punta, que lo utilizaba Cejo, que era el 4-2-3-1. Y tú que tiene muchas variantes. Es que tiene muchas variantes. Tú cuando vas con un 4-2-3-1 que le dimos mucho el año pasado, con Nacho Quintana por dentro que hacía un trabajo tremendo, o Capi por dentro como media punta que se metía hacia el interior, y tú ponías a Juanlu y a Pedro Ortiz, o a Juanlu y a Lulo da Silva, es que era muy complicado meter por dentro. Todos los equipos de Primera Federación tenían que intentar jugar por fuera. Sí, sí. Porque es que no podían por dentro. Y el Sevilla Atlético hoy, con Joao Daniel y con Manu Bueno, o Manu Bueno y Nacho Vizcaíno, o no sé quién más está jugando por dentro últimamente, entran le roban el centro del campo al Sevilla Atlético y entran por dentro con una facilidad tremenda. Tremenda. O sea, el Sevilla Atlético pierde el centro del campo casi siempre en todos los partidos. Totalmente. Todos. O sea, y por narices tiene que jugar con una defensa de 3, con los dos carrileros abiertos, con un centro del campo de 2, con los dos medias puntas liberados de trabajo, porque él mismo lo dice, que libera de trabajo a Irra y a Carlos Álvarez para dejarlo y enfocarlo en un ataque, y a un delantero que, como siempre, está aislado. Entonces, tú dejas un centro del campo de 2, sin adaptación, y muy pobre y muy ligero, pero es que te vienen ganando el San Roque, el Betis Deportivo la primera parte, el propio Checlano Deportivo la primera parte, antes de que se quedaran con 9. El Lucas Murcia te mete un repaso en la Condomina en el centro del campo, que no hay por dónde cogerlo. Si no funciona, tío, si no lo ves, ¿por qué no metes un tercer centrocampista? ¿Por qué no intentas ser dominante en el centro del campo y facilitar esa salida de balón? ¿Por qué siempre se tiene que jugar por fuera? Entre otras cosas, Mario, porque yo creo, y todos estos años que llevamos ya cubriendo al filial, y conocemos también
los filiales, que al final es una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención y siempre me han gustado mucho los filiales de todos los equipos. Sabemos que la calidad la hay. Son jugadores elegidos a dedo. Es que individualmente son muy buenos. Seleccionados. La clave para que un filial vaya bien es dar con la tecla anímica. Sí. Tener a la gente motivada. Tener la gente con ganas y tener que la gente crea en lo tuyo. Mira a Cejo. A Cejo, ¿vale? Dejando, ya no entro ni en que estuviera mejor o peor echarlo. Pero a Cejo descendió estando en primera federación a segunda federación y Acejo tenía toda la plantilla con él. ¿Por qué? Porque Acejo demostró que por sus jugadores mataba y moría por sus jugadores. Por sus jugadores. Y Acejo no se le tenía el juego más bonito del mundo ni era el más vistoso. Pero no se le caían los anillos a la hora de cambiar. Porque seguramente Acejo, quién sabe, pero Acejo a lo mejor su idea de juego es jugar con un 4-3-3 o 5 defensas o cambiar. Como si quiere jugar con 20 delanteros. Pero Acejo sabía que la practicidad. Totalmente. Era un entrenador práctico. Decía, hay que ganar, hay que sacar puntos, hay que levantar el equipo de aquí como sea. Y ponía el mejor equipo para ganar el partido. Y yo he estado dentro de un vestuario, Mario, y yo valoraba mucho una cosa. Cuando un entrenador llegaba y decía, no que haga la alineación los jugadores, eso no lo tienen que hacer nunca, que quede clarísimo, nunca lo tienen que hacer la alineación los jugadores, pero que llegaba y que se sentaba y decía, mira, pues estamos jugando con este sistema que era el que traía yo, pero veo que no funciona. Contadme, ¿estáis cómodos? ¿No estáis cómodos? ¿Qué os gusta más? ¿Qué os gusta menos? Oye, te voy a coger a ti, te estoy poniendo por este lado. Puede ser que te guste más jugar por el otro lado. Puede ser que mejor si te prueba aquí. Puede ser que tal. Esas cosas yo creo que es muy importante. Y creo que hay una distancia entre entrenador y vestuario que es muy, muy peligrosa. Mira el otro día, por ejemplo, salvado. Cuando empieza Pablo Pérez por el extremo izquierdo, luego lo quita, los retrasos del carrilero, entra Arco empieza por la derecha, luego se cambia a la izquierda por Alessandro. Yo veo muchos jugadores totalmente desorientados. Sí. Dice Cerreira, pero hay que trabajar. Carlos Álvarez es el mejor, pero debe apoyar más. Para mí el equipo 1-4-2-3. Es que Carlos Álvarez, los primeros 6 partidos con el Cejo, y no puedo repetir otra vez la burra al trío, pero es que era un jugador que ya en pretemporada, que nosotros fuimos a ver el partido, que de hecho el primer stream de este canal es un Club Atlético Antoniano Sevilla Atlético, pretemporada, haciendo pruebas de lo que iba a ser esto. Vimos un Carlos Álvarez trabajador y que trabajaba muchísimo y que había crecido un montón físicamente. Y con Antonio Hidalgo lo hemos vivido también, También. Un Carlos Álvarez. Pero es que la segunda parte de Carlos Álvarez. Pero no porque Carlos Álvarez no trabaje, sino porque le libera de opciones defensivas al propio Hidalgo. Pero. Y aparte que Carlos Álvarez lo vivimos el otro día en el derbi. En la segunda parte, como ya un Carlos Álvarez que estaba desesperado, en plan. Que tenía que bajar. Decir, tío, ¿qué estamos haciendo? Y Lulo, cuando entra en la segunda parte. Lulo le da un plus a Carlos Álvarez. Sí. ¿Por qué? Porque ya tiene a alguien que le ayuda a sacar la pelota. Y todo esto decimos, siendo conscientes, que ni es el mejor año individual de Lulo, ni es el mejor año individual de Capi, de Valentín. Bueno, Valentino seguramente sea un año más, porque lo hemos hablado muchas veces que Valentino es un tío que siempre hay muchos jugadores que de nivel están ahora mismo mermados por la situación general del club. Porque Pablo Pérez, por ejemplo, físicamente y mentalmente, antes de que todo esta vorágine mala, estaba en su mejor nivel como profesional. Totalmente. Y de hecho eso lo comentamos, damos una pincelita en el último nota para uno, que te lo decía yo, digo, ve a Pablo Pérez como más de bajón respecto a las últimas semanas y se Pero le por la situación. Sí. Os cuento para mí cuál es el gran problema, y es que un filial debe intentar jugar bien al fútbol y que sepan tocar la bola. Mira, estoy en una parte de acuerdo con eso y en otra parte no. Primero, yo creo que un filial lo ideal es que se ajuste al modo de juego del primer equipo. Sí, ¿no? Un momento. Pero cuando se llega a esta situación no puede estar siempre. No puede. Lo importante es hacer tu camino y que al final vamos a ser conscientes y claro, y aunque suene duro, pero es realidad. Dime tú cuántos jugadores del Sevilla Atlético, sea esta plantilla o sea cualquiera, va a llegar al primer equipo. Muy poco. Esos jugadores tú los tienes que preparar. Primero, para que beneficiara al Sevilla Atlético, porque a mí no me vale la milonga de no, el Sevilla Atlético es mejor que esté en segunda federación o tercera federación. No. El Sevilla Atlético tiene que estar lo más arriba, porque el Sevilla Atlético, cuanto más cerca esté de la categoría en la que juega el primer equipo, cada jugador va a tener más posibilidades. No para subir al primer equipo, sino para ser futbolista y vivir de futbolista profesional. Si el Sevilla se tomase en serio, como se lo tomó en su día, el traer jugadores, el segundo equipo, como fue el año 2007-2008 que estuvo en segunda, o en 2015, tú intentarías hacer un proyecto como el del Villarreal B o el de la Real Sociedad B, de incluso traer jugadores de fuera
que necesiten uno o 2 años de adaptación, ponerlo en el fútbol profesional o en un fútbol semiprofesional como es primera Pero federación. eso puede ser el día de mañana. Tú la base no Sí, la puedes hacer con eso. me refiero que a lo que vengo a referirme con esto es que eso lo harías si de verdad te enfocases en el Sevilla Atlético. Y Pero ahora, partiendo de la base. partiendo de esta base. Pero lo que vengo a referir es que no te puede no importar la categoría en la que está tu filial. No puede. O sea, tú no puedes decir, es que a mí es indiferente que el Sevilla Atlético esté en segunda que en quinta. No puede. No puede. no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso lo que lo dices tú es muy interesante porque, por ejemplo, el Villarreal B lo hace, pero tú eso lo puedes hacer Es que cuando... el Villarreal B cuando- tiene a Javi Ontivero en segunda división y en el momento que le haga falta aquí que se tiene, lo sube. O en el momento que tenga a Fer Niño me haga falta un delantero, lo sube. Y lo tengo en segunda división. Pero eso lo puedes hacer teniendo una base. Y la base Exacto, es una base de grandes que- jugadores. cuidar a tu cantera y tener la cantera por sí lo más arriba posible. Pero si estás expuesto a la cantera del Sevilla, ver un partido de los juveniles es un sufrimiento. Solo piensas en no perder y no jugar al balón. Bueno. Pero es que eso es pero es que a lo que vamos, es que no estamos diciendo que sea un problema solamente del Sevilla No, Atlético, ¿eh? es un Estamos problema en diciendo que es un toda la problema cantera. estructural. Ojo, también te digo, Bueno, juvenil este año también. ojo, juvenil de Lolo Serrano, aunque es verdad que no está haciendo el juego más vistoso, que yo me he tragado partido y es verdad que es insufrible, tampoco quitarle mérito que el juvenil de Serrano, que aunque de los Rosanos, no ha perdido un partido en lo que va de temporada, ¿eh? No ha perdido un partido en lo que va de temporada, que tiene su mérito, que sí que es cierto que es insufrible verlo, sí, pero que no ha perdido un partido y va tercero. O sea, que sí que es cierto que debería jugar mejor y más. Pero hombre, que no ha perdido quitando el partido de Copa del Rey, eso no lo cuento, ¿eh? Me refiero de liga regular, si no me equivoco. Pero eso, yo creo que la base tiene que ser cantera, como siempre ha funcionado el Sevilla. Al final el Sevilla Sí, no, totalmente, que sí, que se sí. trata que de jugar al que fútbol. juega pero poco. eso al final es Que yo vi, creo que fue el fin último. O sea, el último partido que vi, creo que fue el de San Félix, y fue un partido terrible, y creo que marca el Sevilla de un gol de rebote o algo así. No me acuerdo, ya que ya te digo, no me da la vida y lo que más consumo es el Sevilla Atlético y el Sevilla C. Me gustaría ponerme más en el tema del División de Honor. Pero veo que, a ver, los números no están tan mal, pero sí que es cierto que a nivel de juego deja que desear. tú ves el juvenil de Madrid va a Sevilla Real Betis. No, hombre, claro, pero eso, evidentemente. Pero ese es el problema. Que Ese es el Sevilla problema. se ha Pero ya no es Betis, distanciado. mira la Almería, va líder. Almería va líder. Bueno, y la Almería se está jugando la Copa. No sé cómo ha quedado con Las Palmas. Hoy pero jugaba, bueno, ¿no? sí, Hoy jugaba, ¿no? sí. Pero si yo entiendo por dónde vas, Reguera, y yo sé que en juvenil por lo que tienes que hacer es jugar bien al fútbol, pero estamos hablando del Sevilla Atlético y en esta situación límite. Sí. Que perfecto, que yo sé que tiene que jugar bien, pero tú también tienes que saber adaptarte a lo que tienes y saber perfectamente que por mucho que te empeñes en jugar bien, no es lo mismo jugar bien en segunda federación que jugar bien en tercera federación que jugar bien en primera federación. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Es que no es lo mismo, es imposible. ¿Algo más que cerrar el tema? No, si quieres abrir algún menos más, Reguera, que por cierto, muchísimas gracias porque Claro. vaya debate nos está Sí, dando. sí, tal cual. Tremendo. Lo que sí, para cerrar ya, vamos a hacer el cuerpo para los cedidos. Sí. ¿Vale? Pero el Sevilla Atlético es el paso natural de los juveniles. No, porque para eso tienes un Sevilla C. Sí, el El paso natural de un juvenil es el Sevilla el C. Sevilla C. Y de hecho, mira cómo le dio el paso natural a jugadores como Diego Hormigo o como Quique Sala. O Que como si no, Lulo. como y no llegase por ese Sevilla C, es que la importancia del Sevilla C es más grande de la que creemos. O sea, Pero vamos a ver, es que para saber la importancia del Sevilla C, solo te tienes que ir al Betis. sí, El Betis, primero que no crea un Betis C, un segundo filial, porque sí. No, No lo lo crea crea por algo. porque hay un aluvión de juveniles del Betis que que necesita- cuando pasan del juvenil todavía no están preparados para dar el salto al Betis Deportivo de hecho, y- le está y pasando los- factura este año. y los acaba perdiendo. De hecho, este Betis Deportivo, que tiene un material brutal, si llega a tener un Betis C en tercera federación, hubiera aliviado la carga de trabajo del Betis Deportivo un montón. Porque tiene Sí. jugadores que están todavía muy verdes. Y que, no, valga la redundancia, ¿no? O nunca mejor dicho. Pero es que tiene una importancia tremenda y por eso lo ha creado. No lo crea por gusto, ¿no? Dice, Que vamos a crear un vamos a ver, equipo. No. al final, Si era al un final- buen, si era un buen juvenil, pasa al Sevilla Atlético. No, claro, pero a ver. tú no tienes 25 jugadores todos los años que son para el Y Sevilla yo Atlético. no estoy de acuerdo con eso, buen juvenil. No. Tiene que ser un muy buen juvenil para pasar del juvenil al Sevilla Atlético y que ni se note. Caso de Alzarzana, caso de Son Carlos Álvarez, caso de casos Pablo, contados. casos Son contados. 5 o 6. Luego tiene mucho. Porque es Y que de en hecho por esa regla de 3, un momento, Mario, por esa regla de 3, Quique Salas no era un buen juvenil. Sí. Porque Porque tiene que pasar por el C. Y de hecho, esto es una temporada en el C, creo. O algo así. Está media temporada. Media temporada, ¿no? Media temporada en el C y ya sube al Sevilla Atlético. Pero aunque sea media temporada, esa media temporada, si no la pasa en el C y no está preparado para dar el salto al Sevilla Atlético, ¿qué pasa? Una, te comes banquillo en el Sevilla Atlético y no Sí. progresas, No. no creces, Necesitas no jugar. te adaptas. O dos,
te acabas yendo y es otra fuga de talento. Sí, y ya no es eso. Que es lo que le está pero, pasando a Betis. pero por ejemplo, mira el Barça Athletic, el Barça B. ¿Cuántos jugadores han pasado por el juvenil? Que hay un gran número, ¿no? Que es lo normal. Pero que el Barça Athletic tiene que pescar muchos jugadores de fuera. Porque no le da. Porque es que sacar 25 jugadores que te valgan directamente para el hecho son casos muy contados. Son generaciones muy contadas. Es algo muy complicado. Tú puedes tener 7, 8, 5, 6, 4. Depende de la generación. Hay generaciones mejores y generaciones peores. Pero que todos que te hayan salido del juvenil te vayan directamente al segundo equipo es muy complicado. Entonces, por eso hay muchos jugadores que están entre primer y segundo, entre juvenil y primer filial, y hace falta ese segundo filial. Pero bueno, vamos a pasar ya